Estamos en el punto 5, continuamos con la iglesia en el tramo final, ¿no? Y en el punto 5, ¿el título cuál es? Asistencia en la última etapa de la carrera. Llegamos hasta el 3 Sí. de eso. Cuando hablamos de asistencia en la última etapa de esta carrera, ¿a qué nos referimos? ¿La asistencia de quién? Señor. Bien. ¿Quién nos asiste? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos fortalece? El Señor. ¿Quién nos acompaña con la botellita de agua? ¿Vieron las carreras de bicicletas o que hay una asistencia en la carrera? En el atletismo, pero también en el ciclismo. Están esos que vienen en las maratones, la gente que se pone al costado de las calles en el camino, Sí, le tienen botella. los chicos, ¿no? La botellita de agua. De alguna manera nosotros estamos en una carrera, vamos hacia una meta, un poquito el logo de la carpeta, la portada, nos muestra eso, ¿no? Un grupo de personas corriendo hacia una meta, llegando a la meta. Bueno, la iglesia está en algo así, estamos en una carrera y en esa carrera puede haber obstáculos, puede haber problemas en el camino, ¿no? Alguna huella ahí que nos hace tambalear. Sí. Puede haber caídas, pero también está la posibilidad de levantarse y seguir. Viene alguien que por ahí nos asiste y nos acompaña hasta que volvemos a tomar otra vez ritmo. De alguna manera esto ilustra la vida cristiana. Y cuando hablamos de la iglesia, como iglesia, tenemos una razón de ser, una razón de existir. Dios diseñó, habíamos visto que el Señor tiene un propósito como individuos, pero también como iglesia, hasta llegar a la consumación de los tiempos y cuando el Señor venga, bueno, nos va a llevar con Él, esa es la esperanza del cristiano. Pero mientras tanto, decíamos, tenemos una trayectoria, un trayecto que recorrer. Y habíamos arrancado con el ejemplo y con la enseñanza de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús junta a los discípulos? ¿Para qué? Para responder un interrogante. ¿Se acuerdan ese interrogante? Señor, ¿cuál va a ser la señal? ¿Qué va a pasar? El tema del fin del siglo. Y el Señor comienza ahí en Mateo 24 a responder eso y a dar algunas pautas para que tengamos en cuenta, no solo para los discípulos en su momento, habíamos dicho que aquella enseñanza tuvo un cumplimiento efectivo al poco tiempo de que el Señor dijo eso, ¿no? Habíamos visto lo del año 70, el sitio de Jerusalén, la destrucción del templo, lo que Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. Y habíamos avanzado sobre esas señales, las señales acerca del engaño, de los falsos cristos, de los falsos profetas. También habíamos visto que en ese pasaje podíamos hacer una división temática o clasificar las señales acerca de los engañadores, por un lado, después las señales sociales y naturales, guerras, conflictos, pestes, hambres, terremotos, señales en el mar, señales en el cielo. ¿Se cumplieron esas señales? ¿Se están cumpliendo esas señales? Advierte sobre los padecimientos que sufrirá la iglesia. Habíamos visto también cómo a partir del primer siglo la iglesia sufre oposición, padecimiento, persecución, el martirio de aquellos que daban testimonio de su fe. ¿Se cumplió? Y se sigue cumpliendo. ¿Se acuerdan que vimos también ejemplos de hoy? Traición, persecución. Punto 4. Revela lo que el Señor va a hacer en favor y a través de su pueblo.
¿Arrancamos hoy a partir de ahí? Porque hasta ahora las señales que veníamos viendo son todas medias. Arrancamos con catastróficas. Engaños, bueno, todo mal, ¿no? ¿Necesitamos asistencia o no? Sí. Punto 4. Revela lo que el Señor va a hacer en favor y a través de su pueblo. Mateo 24:13. ¿Qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hay posibilidad de salvación? Sí. Es un versículo un poquito complicado, no tan complicado, pero merece una reflexión, porque pareciera ser que la salvación es por obra. ¿Por la obra de qué? ¿Qué dice el versículo? Más El que persevere el que persevere, hasta el final, que siga constante en la fe y en las cosas del Señor. ese será Salvo. salvo. Claro, si uno se queda con eso, bueno, hay que perseverar. Y pareciera ser que forma parte de un esfuerzo nuestro por mantenernos firmes. Y es cierto, En parte, en parte. ¿Por qué en parte? porque el Espíritu nos hace perseverar. Silvina, me arruinaste la... No, No, está bien. No, porque ya lo hizo ella por eso. pero ¿te acordás que una vez explicaste la perseverancia de los santos? Bueno, eso iba ahora por eso. Spoiler. A él le gusta spoilear. No hablo más. Ah, está bien. No, la idea es que participemos, porque así nos ayuda también a fijar. No es solamente porque uno dice, bueno, voy a perseverar, me voy a mantener, no voy a faltar a las reuniones, nunca más. Y somos sarmiento en la iglesia. Asistencia perfecta y ya me gané el cielo. ¿Pasa por ahí? No. Está el tema de la perseverancia de los santos. Es una doctrina, la perseverancia de los santos. Pero también hay un concepto interesante que es la preservación de los santos. ¿Por qué podemos perseverar? Por la paciencia, por el fruto del Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos preserva. No es... ¿eh? No, si no seríamos... Claro, Chau. si nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, ¿no? Genuino, el Espíritu Santo generó en nosotros convicción de pecado. Reconocimos, nos dimos cuenta que necesitamos un Salvador, porque por nosotros no podemos alcanzar la salvación, no es por cuestión de mérito, sino por la gracia, porque creemos que la salvación es por gracia. Las 5 solas de la fe. O sea, siglo XVI, ¿no? Cuando se da la reforma, esa reforma surge de 5 principios importantes. Uno de ellos es sola gratia. Es solo por gracia que podemos ser salvos, solo por fe. Y eso tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva en ese proceso a pasar de muerte a vida y pasar de ser bastardos a ser hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de aquellos que aman al Señor, que aman su palabra. Jesús decía que Él se iba a dar cuenta de que lo amaban, ¿por qué? Porque Juan, ¿no? Juan 14. Si me amas, El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Y es como la Trinidad, porque dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él. Es como que nos vuela la cabeza, porque uno dice, la Trinidad en nosotros. Impresionante, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en esos temas. No, hay un curso. Pero ¿de qué nos está hablando?
tenemos una garantía, la garantía de que el Espíritu Santo está en nosotros, y mientras estamos en esa relación de amor con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que viene en nuestro auxilio. ¿Se acuerdan que Jesús enseñó que iba a enviar el Espíritu Santo y que iba a estar para siempre con nosotros? La asistencia del Espíritu Santo está garantizada para los hijos de Dios. Y es ese Espíritu Santo el que nos asiste en la carrera. El que nos acompaña, el que pone palabras en nuestra boca, el que nos hace decir cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado que íbamos a decir. Y en ese momento hay algo sobrenatural que opera en nosotros y que nos permite que perseveremos. ¿Se entiende por qué no es por obra la perseverancia? Aunque parece una obra, sí es una obra, pero es una obra del Espíritu Santo en nosotros que nos permite perseverar. La perseverancia es una garantía de que el Espíritu Santo está en nosotros, ayudándonos y asistiéndonos. No se trata de cumplir horario, de marcar tarjetas, de hacer obras para ganar méritos, acumular méritos. Mirá todo el currículum, ¿no? Mirá toda mi vida, mi ministerio, mi fruto, mi trayectoria, mis años. Bueno, gracias al Señor si podemos tener una cantidad de tiempo perseverando, pero es gracias a Él. Si nos subimos nosotros al caballo y creemos que estamos medio flojo papel, después a la hora de las coronas, ¿no? De los galardones, y bueno, vamos a entrar medio desprovistos de... Vamos a entrar, sí, vamos a entrar. Pero la perseverancia tiene que ver con eso. Jesús decía, el que persevere hasta el fin, pero no por la acción de perseverar. El que persevere dé gracias porque el Espíritu Santo lo mantuvo perseverando, porque Él nos preservó, nos guardó. ¿Quiere decir eso que no vamos a caer en la carrera? ¿Que no vamos a tener caída? No, porque somos seres humanos. Pablo decía, ¿no? Derribados, pero no destruidos, ¿no? Más o menos hasta acá vamos, este puntito lo venimos. Es interesante que reafirmemos esto, porque esto nos alienta. A partir de ahora vamos a empezar a ver promesas y la garantía que nos da esta asistencia. Punto B, versículo 14, ¿qué dice? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiene que ver también con una señal. Estamos dentro de un grupo de señales. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Se va a dar testimonio del evangelio en todas partes, ¿no? Será predicado en todas las naciones. ¿Se está cumpliendo esto? Sí. ¿Se podrían decir que hay lugares en donde todavía no llegó el evangelio? Sí. Hay comunidades. Hay lugares que todavía no tuvieron acceso a la palabra de Dios. Todavía se está traduciendo la Biblia a diferentes idiomas. Y hay misioneros que están yendo a lugares inalcanzados, ¿no? Especialmente, bueno, hay países musulmanes en la India, tribus que todavía no fueron alcanzadas. Hace poco se descubrió una comunidad por ahí por el Amazonas, una por el lado de Brasil y otra por el lado de Perú, no sé si más al norte también, que no son muy simpáticos que digamos, ¿eh? Hay que llegar a esos lugares, cuesta, pero está la posibilidad de que sean alcanzados. De todas maneras sabemos que si por ahí hay alguien que no escuchó nunca el Evangelio o murió sin haber escuchado el Evangelio, ¿qué esperanza tiene? ¿Podrá ser salvo? Van a ser juzgados por su conciencia.
Otra que... ¡Qué clásico! ¿Por qué? Porque justamente ahí Pablo dice que el hombre es inexcusable. De alguna manera o de otra va a dar cuenta delante de Dios. Si nunca escuchó, porque dice, si aquellos que por la ley han pecado, por la ley perecerán. Pero los que no tuvieron ley, los que no tuvieron conciencia o no tuvieron información de Dios, hay una ley en sí mismo. Esa ley, ¿quién la puso en el ser humano? ¿En qué momento? En la creación. Hoy nos vamos a ver. Sí. Sigamos juntando con ellas. Muy bien. ¿Qué pasaje bíblico podemos usar para confirmar eso? Que Dios puso en nosotros. Cuando sopló. No, ¿Qué puso cuando sopló? alma viviente. Bien. ¿Y qué más? Nos hizo su imagen y semejanza, que Claro. es en esencia parecidos a Dios, o sea, tenemos la marca del Creador en nosotros. Otra que pasa. Muy bien. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La conciencia del bien y del mal, los atributos morales en el ser humano están, aunque nunca hayan conocido ni hayan escuchado hablar de Dios. Es interesante ese punto a la hora de debatir con un ateo también, ¿no? Y por ejemplo, perdón, los niños que fallecen. Creo haberte escuchado una vez que decías, perdón que estoy con la nariz tapada, que decías que sí iban a ser salvos niños que fallecen chiquitos y que vos algo así dijiste que en sí son pecadores, pero que en el momento lo iban a juzgar por su conciencia. En naturaleza todo ser humano es pecador. Salvo hasta cierta edad que ¿No? son conscientes. Nacemos con ese gen espiritual por causa del pecado de Adán y Eva. Pero es cierto también que Dios va a juzgar con justo juicio. Bueno, ahí cuando hablábamos de Pablo recién, Romanos 7, sobre la lucha interna, ¿no? Pero también sobre la conciencia como elemento que Dios va a utilizar a la hora del juicio para aquellos que partieron sin haber escuchado el Evangelio. Bueno, es Él el que va a determinar el destino eterno, ¿no? Lógicamente, bueno, yo recuerdo que, bueno, en el campo, hasta no hace mucho, si moría un bebé sin ser bautizado en la Iglesia Católica, ¿qué pasaba? ¿Qué había que hacer? Misas. Había una misa, pero en el campo, si no había iglesia cerca, se hacía como una especie de fiesta, porque partía un angelito. Sí, velorio de angelito. Sí, y en la tradición, no me animo a decir doctrina, pero en algún momento fue doctrina, ¿a dónde iba? ¿Cuál era el destino de los bebés que morían sin ser bautizados? Sin haber sido cristianizados, decían acá. ¿Iban al cielo? Al limbo. Al limbo, era un estado intermedio. Por eso después también se hacían misas por los muertos, para orar por el alma de aquellos que habían partido, que no habían partido en gracia de Dios, se decía, ¿no? Se hacen todo. Y todavía se siguen haciendo. El purgatorio es lo mismo, sería. El purgatorio tiene que ver con una doctrina que ahora la Iglesia Católica la está descartando, la está modificando, porque se dieron cuenta que no tiene sustento bíblico. Pero sí tiene un sustento en algunos libros apócrifos, y que es el lugar a donde van aquellos que murieron sin haber confesado sus pecados antes, y al purgatorio van los católicos. No es que al purgatorio van todas las personas. Al purgatorio van aquellos que fueron bautizados Por la Iglesia Católica. por la Iglesia Católica, Claro.
Y si murieron sin haber recibido la extrema unción o sin haber confesado sus pecados, vieron que a veces en los hospitales hay un ministerio, donde hay pastores, hay curas, que se llama el ministerio capellanía, los capellanes. En el ejército también hay capellanes, que están asistiendo a las personas creyentes. Y bueno, y algunos si no es creyente y lo pueden arrimar, lo arriman. Pero, ¿qué pasa? El católico que muere en esa situación va al purgatorio, en donde está un tiempo el alma en el purgatorio, pagando sus pecados no confesados, y de acuerdo a esa gravedad están más o menos tiempo para después salir del purgatorio e ir al cielo. Vamos derecho. Es un montón así. Aburrida. Por eso la misa, por eso la misa, por lo, hay un, decía en los libros de los Macabeos, no sé si primera Macabeos, existía una práctica que era llevar una ofrenda al templo para purgar los pecados de aquellos que habían muerto en la batalla, especialmente, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que por haber luchado por la independencia o del pueblo, por haber participado en esa guerra, Judas Macabeo, que era el general que luchó por la independencia del pueblo de Israel, enviaba al templo una ofrenda o pago para que el alma de aquellos que murieron en batalla fueran recibidas en el paraíso. En ese momento no se hablaba del infierno como tal, sino el Hades, el lugar de los muertos, y para que pudieran pasar al paraíso. Para la Iglesia Católica hasta hace poco, y algunos todavía mantienen esa creencia, el católico no tiene problema. El católico sí o sí bautizado va al cielo. Va a pasar un tiempo de purificación en el purgatorio, pero no va al infierno, de ahí al cielo. Y la misa, que todavía se sigue haciendo, tiene que ver con el año de la muerte. Cuando llega la fecha que se cumple el aniversario de la muerte, se menciona el nombre de la persona en la misa, se hace una oración por su alma, previo paso por la sacristía, a donde tiene que depositar. ¿Por qué? Porque tiene su sustento en la historia de Macabeos. Claro. Había que aportar. Macaneos. Primera y segunda Macaneo. Es como en la mitología las dos monedas para el banquete. Nos estamos yendo para... Y nos vamos. Yo hacía lo mismo. Con tal de zafar de que le llegara... Le hacíamos preguntas al profesor para que lo sacábamos de... Bueno, pero es interesante. Porque nosotros tenemos otra esperanza. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia enseña otra cosa. Entonces, estábamos en... El Espíritu Santo asistirá a los que den testimonio del Evangelio. Vamos a Marcos, a Lucas. Marcos 13. 11. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupáis por lo que habéis de decir. Decid lo que os dé en aquella hora, porque no seréis vosotros lo que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? El Espíritu Santo acompañando, asistiendo, dando palabra, la palabra justa, propicia, oportuna, en el momento en que se nos pida explicación, se nos demande una explicación o un testimonio. En Lucas 21... Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿A quién nos hace acordar esto? ¿Qué historia de un mártir? El primer mártir cristiano. Pero Esteban, nos cuenta ahí Hechos,
en el momento ya crítico, en donde él iba a entregar su espíritu, ¿qué ve? ¿Qué experimenta? Es espectacular eso, ¿no? ¿Qué ve él? Los cielos abiertos, ¿no? Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Qué tremendo. Lo estaban cascoteando. Y tiene esa visión. ¿Y qué sintió? Digo, yo me imagino, no está en el texto bíblico, pero yo creo que no le dolieron las pedradas. No sintió nada. Sintió paz. Porque la experiencia que estaba teniendo tiene que ver con el título de este punto. Ahí él experimentó una asistencia sobrenatural. Eso que se abrió, Dios le permitió tener esa visión en un momento crítico en donde pudo enfrentar esa situación. Y yo creo que partió con el gozo de haber visto eso. También creo lo mismo por el resto de los que padecieron por causa del Señor. Los que fueron a la arena del circo, los que murieron después de haber sido torturados por causa de su fe. ¿Se acuerdan del testimonio de Blandina? No sé si lo comenté acá alguna vez. Dentro de los informes, los documentos de los mártires, hay libros que uno puede consultar, ¿no? De la historia de los mártires. Roma documentaba los martirios y con detalles, ¿no? Hablamos de Policarpo alguna vez, pero esta Blandina hacía honor a su nombre, era blandita. Era una persona que no demostraba mucha fortaleza o temperamento, chiquita, tiernita, cristiana. Cuando llegó la hora de salir a la arena del circo, los cristianos que estaban con ella temían por su testimonio, porque había 3 puntos básicos en la Inquisición del Imperio, ¿no? Las preguntas que hacían. Y una de las cosas que obligaban era que negaran a Cristo, que adoraran al César, que maldijeran al Señor. Y todos decían, Blandina va a aflojar, no va a soportar. Y va a terminar negando al Señor. Lo otro también era quemarle incienso al César, prenderle incienso al César, como rindiéndole culto. Y temían todos por Blandina. Pero algo pasó, que cuando llegó el momento de que ella tuviera que enfrentar a aquellos que la iban a presionar, ella no aflojó, no negó. A la hora de salir a la arena y enfrentar a las fieras, todos pensaban que iba también por ahí iba a terminar aflojando, ¿no? Quebrada. Empieza a cantar Blandina y ella empieza a alentar a los otros. Los demás esperaban que ella aflojara y claudicara, pero resulta que Blandina termina siendo la que presidió el culto. En la arena del circo romano, frente a las fieras y frente a la multitud que les gritaba. ¿Qué pasó ahí? Asistencia sobrenatural. Por eso, por ahí hasta nosotros mismos pensamos, ¿no? La otra vez, la semana pasada, creo que Amalia también tenía esa pregunta. ¿Qué pasaría en mí si tengo que enfrentar una situación así? Bueno, yo creo que esta asistencia sobrenatural es lo que va a suceder cuando llegue ese momento. Quizás nosotros dudamos de nosotros mismos, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con ese Espíritu Santo que hablábamos al principio, que no nos va a dejar claudicar ni negar la fe. Nos va a dar una fuerza tan sobrenatural, tan grande, que va a cambiar lo que aparentemente es una debilidad en una fortaleza. ¿O acaso no sucedió ya eso? Sí. ¿Cuántos de nosotros por ahí dudábamos de nosotros mismos frente a alguna situación, pero ahí, en caliente, en el momento, que es cuando yo siempre digo a veces, ¿no? ¿De dónde me salió esto? Yo nunca hubiera pensado decir algo así. Asistencia del Espíritu Santo.
Y eso es lo que nos tiene que alentar. Por eso digo, en esta parte de estas señales, estos también van a ser señales que ya algunos están teniendo, sin haber hecho ningún estudio bíblico, sin haber tenido una trayectoria en la obra misionera, o se hubieron capacitado en algo para que los entrene para predicar el Evangelio. Bueno, cuando aparece la primera noticia de la muerte de los nigerianos, se dice que los habían convocado a orar, que se tenían que juntar para ver, que fueron todos los de la congregación y que los estaban esperando para matarlos y que ninguno negó la fe, ninguno negó la fe, por eso terminaron todos muertos. Entonces vos decís, hoy en día está pasando eso, ¿no? Porque se enfrentan a personas que son bravísimas allá en África y de repente, bueno, esto pasó, ¿no? Qué loco, y salen las noticias, hoy lo vemos. Claro. Versículo 22 de Mateo 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿A qué se refiere el Señor con los días acortados? Acá dice los de angustia y tribulación. Porque dice acá. Dice acá, lo pusiste vos. Porque acá siempre hay un problema de interpretación en algunos. En algún momento quizás hasta yo mismo caí en esa trampa. Pero no es nada tampoco complicado. Pero ¿a qué se refieren que esos días serán acortados? ¿Estamos en Mateo? 24. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Antes habla de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, angustia. Pero si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué días? ¿A qué se refiere? Aquellos días. Si aquellos días no fuesen acortados. ¿Está hablando de los días de 24 horas? Menos del tiempo de tiempo. tribulación. Del tiempo de la tribulación. Seguí sumando. No me hagan misa después. No va a hacer falta. No va a hacer falta porque ya está. Completaste todos los ítems. Entonces, ¿se entiende un poco mejor esto? Se está refiriendo a los días de angustia, al tiempo de sufrimiento. Eso es lo que se va a cortar. Para aquellos que creen en el Señor, eso no es que no van a experimentar tiempos de angustia, no es que no vamos nosotros a experimentar tribulación o prueba o persecución, porque de hecho sucede, como hablábamos la otra vez. Sí. Pero ¿qué va a suceder en un hijo de Dios? Y en aquellos que tienen justamente la posibilidad de creer en Él, en medio de los tiempos de angustia. Van a poder soportarlo, van a poder enfrentar ese tiempo de angustia y no va a ser de larga duración. No es que tenemos que soportarlo por mucho tiempo, va a ser algo breve, no va a ser algo prolongado. Los días van a seguir siendo de 24 horas, aunque últimamente hay cuestiones de la física y de la ciencia que dicen que ya los días no son de 24 horas, sino que son más cortos. No sé. Para mí el reloj siempre me marca. No me alcanza. Porque sí no me alcanza. Claro, pero de hecho es como que, es cierto, hay una percepción como que los días son más cortos, ¿no? Porque pasa más rápido el tiempo. Hay más cantidad de... Y más cuando uno bandió los 40. Epa, mal.
Yo me acuerdo cuando era chiquito, 25. no pasaba mal tiempo. No tuvimos esa sensación. ¿Cuándo voy a ser grande? Por eso el contexto en el que vivimos y el ritmo de vida y las cosas que nos pasan, parece como que o pasa rápido o no pasa más. Más cuando estamos en un semáforo. Que venimos apurados. Semáforo de Huerta. El de Valle que nunca coordina uno con otro. Ahí parece que se invierte el versículo, ¿no? Parece que los tiempos se alargan. Cuando tenemos que hacer cola, los turnos en el médico, los trámites. Los partos. ¿Los partos? Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el parto que no pasaba mal. No me pasó volando. Bueno, pero es cierto. Como una manera de asistirnos en medio de la aflicción o de la angustia, también el Espíritu Santo hace que eso pase rápido o que no lo sintamos como lo siente el resto. En un hijo de Dios, en un siervo de Dios, en una sierva de Dios, hay algo distinto. Se enfrenta a ese mismo tiempo, aunque sea la misma cantidad de horas de siempre, pero es como que se supera, se soporta, pasa rápido. No es el mismo sufrimiento que el del resto. Seguimos. Bueno, vieron que entre paréntesis ahí hay cumplimiento literal en el año 70, porque ese tiempo de angustia, ellos lo vivieron en su contexto temporal. Lo que fue el sitio de Jerusalén, la destrucción del templo, de los muros, la muerte, la matanza que hubo en Jerusalén, Espantoso. fue terrible. Los historiadores, especialmente Flavio Josefo, que hay información a través de él de lo que los mismos romanos cuando entraron a Jerusalén, los soldados que estaban curtidos en la guerra, ¿no? Que vieron muerte de todo tipo, dice que los soldados se le aflojaron las piernas cuando entraron a Jerusalén y ver la muerte, las madres que comían a sus hijos. Era una situación extrema. ¿Por qué hacían eso? Para sobrevivir. Porque el sitio era... Claro. Punto E. Jesús regresará de forma visible con poder y gran gloria. Versículo 30, ¿qué dice? Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se levantarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran majestad. ¿El 31 también? Ya que estamos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor volviendo. El Señor va a volver de forma visible, con poder y gran gloria. Juntará a sus escogidos. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando el Señor venga, va a llevarse con Él a los suyos, a los que estén vivos y a los que estén muertos. Y ahí tendríamos que ir a 1 Tesalonicenses, ¿no? La resurrección. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, este versículo vamos a desarrollarlo más profundamente en la clase que viene. ¿Pero a qué se refiere? Que todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Todas sus promesas se van a cumplir, todas sus amenazas se van a cumplir. Impresionante, ¿no? Promete, punto H, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso está en Lucas. Acá otra vez aparece un término, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Una similitud con el que persevere hasta el fin. Anima, punto I. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Advierte. La otra vez decíamos algo de esto, ¿no? Todas estas señales, todo esto que el Señor anuncia que va a suceder, no nos tiene que asustar, no nos tiene que bajonear, no nos tiene que hacer dudar, porque todo lo que se prometió se cumplió. Todo esto que se anuncia que va a pasar, va a pasar. Pero también hay promesa de esta asistencia, y que si uno se mantiene confiando en estas promesas, nada en nosotros, ni un cabello de nuestra cabeza. O sea, ¿a qué se refiere? Para que no se interprete mal, ni literalmente. No hay nada que al Señor se le escape, ningún detalle, ¿no? Él conoce todas las cosas y nos promete eso, que Él va a estar con nosotros. Todos los días, ¿se acuerdan? Hasta el fin. El punto J advierte. Vamos a ver si terminamos hoy con estos dos puntitos. ¿Qué advierte? Sobre el riesgo de dejarse llevar por los placeres de la carne. Lucas 21, 34 y 35, ¿quién lo tiene? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Guarda, ¿eh? Velad pues, dice después. Hay riesgos, porque justamente el enemigo sobre los hijos de Dios va a apuntar sus cañones, sus ataques, para distraernos con otras cosas. Para que nos dediquemos a tratar de pasarla lo mejor posible en el mundo, nos va a dar el dulce para que nos vayamos detrás de sus ofertas. Cuando hablamos de las seducciones, ¿no? Y bueno, son riesgos, ¿se acuerdan las vírgenes? Hay enseñanza y advertencia en la palabra de Dios para que podamos estar preparados para este momento y no caer en las trampas que nos van a distraer o nos van a ofrecer otras cuestiones para que nos olvidemos de esto. Y hay que tomarlo en cuenta. Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay. ¿Cuál es el problema acá? Mi Señor tarda en venir. Todavía hay señales que no se cumplieron. No pasa nada. Todavía el anticristo no apareció. Nos relajemos, sigo haciendo cosas malas. Es un riesgo. Tengo un buen negocio por delante, me voy a dedicar a esto, total tengo tiempo. Claro. ¿Cuántas veces se viene hablando de que el Señor ya viene y no viene? Y lo que pasa es que faltan que se cumplan cosas. Bueno, a veces uno, sin darse cuenta, puede caer en este tipo de razonamientos o de planificaciones o de proyectos, que no quiere decir que no tenemos que tener proyectos en la vida. Sí, estamos acá para convivir con la gente que por ahí no cree, pero nosotros tenemos un mensaje que dar, creemos, tenemos esta esperanza y estamos para compartirla. No quiere decir que no tenemos que trabajar, que cumplir con las responsabilidades de la familia. No, estamos también para cumplir con eso, pero nuestra cabeza tiene que estar en lo más importante. Nosotros acá estamos de paso. No podemos estar echando raíces acá como que todo el fin de las cosas se da acá y después no hay más nada. No, eso tiene que ver con otro tipo de creencia. Nosotros creemos que después de esta vida hay otra vida eterna y las promesas que tenemos
como hijos de Dios son de estar con el Señor, habitar en su presencia, estar en la eternidad con Él y de todo lo que Él está preparando para nosotros. Por tanto, lo que estamos pasando acá es temporal, es transitorio. Y por eso esta advertencia también, ¿no? Y la promesa de lo que tenemos más adelante. Por lo tanto, hay un consejo. Está preparado porque no se sabe la hora en la que el Señor volverá. Versículo 44, ¿no? Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Había también una enseñanza del Señor. Dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, todos tus graneros, todos tus depósitos en el banco, todos los dólares que tenés, toda la jubilación que cobraste. Las cuentas en las Islas Caimán. Ya no sabés dónde poner la plata. Si les contara algunos detalles. Que después no sabemos dónde la guardamos, porque no se nos va la memoria. Guardamos. ¿Dónde está? Lo de la anécdota del ahorro. Y cuando comienza el invierno que pasa. Yo lo tengo que hacer porque Héctor me lo busca y me lo saca. Lo tengo que esconder. Bueno, claro, tenemos tanto que no sabemos dónde esconderlo. Bueno, no, hay que tener cuidado con eso. Y Con no acordarse de esto. En el loco. en el horno. Y después Hay alguien que lo guarda en el extractor de aire. ¿Vieron dónde está el filtro de aire? Ahí lo guarda. Nosotros van a no. estar. Porque no tenés. no, yo en las camperas. A mí me pasaron las camperas de invierno, Claro, pero supuestamente yo las lavo, o sea que las lavo con plata de negocio. Eso es lavado de dinero. Pero no digamos, compromiso, hermano. Las veces que sale del lavarropa, los pantalones. Y lo más lindo es cuando uno se olvidó dónde lo puso y se olvidó que lo tenía directamente. Claro, bueno, Hay que pedir memoria. ¿Cómo tenemos que velar? ¿Cómo tenemos que esperar la segunda venida? ¿Cómo tenemos que velar? Punto K al final. Marcos, Lucas, Mateo 24, Marcos 13. Velando en oración y también velando sirviendo al Señor. Es una espera activa, no pasiva, ¿no? Qué bueno que el Señor cuando venga nos encuentre sirviéndole, estando involucrados en la obra, cumpliendo con lo que Él nos encargó, ¿no? Es una forma de esperar al Señor, sirviéndole, no sentados contemplándola. Claro, porque a veces parece, nos quedamos mirando la nubecita, ¿no? Donde el Señor va a venir. Qué lindo, el Señor va a venir en la nube. Sí, está bien. ¿Qué es lo bueno de esto? De mantener esta actitud de servicio. Esperar que el Señor venga, pero sirviéndole por amor a Él y con amor, ¿no? Cuando uno piensa que servir es, tengo que servir. Nos bendice Claro. mucho a nosotros. Después de vivir este tipo de experiencias, el que piensa que tiene que estar fuerte para ir y dar a otro, y bueno, y es como que es una preocupación, ¿no? O una carga a veces prepararnos para este tipo de ministerios, ¿no? Cuando salimos de ese lugar, salimos renovados, fortalecidos y deseando, ¿no?
qué bueno sería, Señor, que vengas ahora. ¿No? Pero bueno, es el desafío que tenemos, sabiendo que el Señor se va a encargar de asistirnos en la última etapa de esta carrera. ¿Oramos? Todo es de Él y para Él. Señor, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites pasar, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, te pedimos que quede guardado todo lo que Triqui dispuso, Señor, para enseñarnos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. A los que van a quedarse, fortalécelos, Señor. Sigue acompañando, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, gracias porque tú eres hermoso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Eres tan fiel, Señor, con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén. Amén. Amén.